Ese día, no solo perdí mi trabajo, mi hogar, perdí a la persona que juré proteger, mi propia esencia. Aquel 23 de abril, en el calendario de mi memoria, no fue el fin, sino el fin de una mentira que me había contado a mí mismo durante años. Fue el día en que la fachada se derrumbó, arrastrándome a un abismo que, en ese instante de devastación, creí que sería mi tumba. O al menos, eso creí. La humedad del colchón improvisado bajo el puente caló mis huesos, pero fue la humedad en mis ojos, las lágrimas secas por la vergüenza y el alcohol, lo que realmente me congeló por dentro. Era un dilema existencial. ¿Me rendía definitivamente a la oscuridad que me había devorado o buscaba una pizca de luz en el rastrojo de mi existencia? La curiosidad por saber si aún quedaba algo de mí, algo que pudiera rescatar, fue un hilo casi imperceptible, pero presente. Yo era Marcos, un tipo corriente, como tantos. Al menos, eso era lo que mi reflejo en el espejo me devolvía la mayoría de las mañanas. Un rostro con las huellas de la responsabilidad, con una leve sonrisa de satisfacción por el camino recorrido. Tenía un buen empleo en una empresa de marketing digital. No era el CEO, pero mi puesto como jefe de equipo me otorgaba cierta autoridad y una estabilidad económica envidiable. Mi escritorio, siempre ordenado, era un testimonio de mi meticulosidad. Mi agenda, una hoja de ruta perfecta de una vida planificada. Compartía mis días con Ana, una mujer que iluminaba cualquier habitación con su risa. Habíamos construido un hogar acogedor, lleno de libros y el aroma a café recién hecho. Ella era mi ancla, mi confidente, mi compañera de sueños y desvelos. Siempre había soñado con una familia, con un perro que ladrara al cartero, con las tardes de domingo en el parque. Todo parecía normal, predecible, seguro. Mi vida no tenía grandes estridencias, ni picos de euforia desmedida ni valles de profunda tristeza. Era una llanura confortable, bien irrigada por el esfuerzo y el amor. Era un hombre que creía firmemente en el mérito, en que el trabajo duro rendía frutos, en que las decisiones lógicas llevaban a resultados positivos. Nunca imaginé que la trampa de la adicción no distingue entre buenas intenciones o vidas bien trazadas. Se infiltra, silenciosa, en las grietas más pequeñas, esperando el momento justo para ensancharlas. La rutina, esa dulce y peligrosa rutina, se rompió una mañana cualquiera. No fue un estruendo, ni un terremoto, fue un susurro, apenas audible al principio. La presión del trabajo había aumentado. Un proyecto ambicioso, la competencia feroz, las expectativas desorbitadas de los directivos. Volví a casa agotado, con la mente zumbando de algoritmos y estrategias. Una noche, Ana me vio más tenso de lo habitual. «Tómate algo para relajarte, cariño», me sugirió, ofreciéndome un whisky que guardábamos para ocasiones especiales. Ese primer vaso, ese primer sorbo de fuego líquido, me pareció la solución perfecta. Un adormecimiento placentero que silenciaba el torbellino en mi cabeza, que desdibujaba las preocupaciones y que por un par de horas me hacía olvidar que tenía que volver a empezar al día siguiente. No fue un vicio al principio, fue una herramienta, un merecido descanso para un guerrero cansado. Pero la herramienta, poco a poco, comenzó a moldear al guerrero. El vaso que antes era una excepción, se hizo compañía, de 1 a 2, de 2 a 3. Las ocasiones especiales se multiplicaron, abarcando cada noche, cada tarde, a veces incluso antes de que el sol se ocultara. La línea entre relajación y necesidad se volvió borrosa, tan borrosa como mis recuerdos de la noche anterior. Mis mañanas empezaron a ser un calvario, la cabeza me latía con el ritmo de un tambor de guerra, el estómago revuelto, la boca seca. Inventaba excusas para Ana, para mis colegas, para mí mismo. Un dolor de cabeza, una gripe, el estrés. Mis correos electrónicos, antes impecables, empezaron a contener errores. Las reuniones, antes mi fuerte, se volvieron un suplicio. Mi agudeza mental, mi capacidad de reacción se empañaron bajo una niebla constante. Ana lo montó. Su dulce sonrisa se transformó en una línea de preocupación. Sus preguntas, al principio suaves, se volvieron más directas, más insistentes. «Marcos, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Hueles a alcohol». Yo me ponía a la defensiva. Negaba, minimizaba, me enfadaba.
La culpabilidad era un ácido que me corroía por dentro, pero el alcohol, ese dulce veneno, me prometía que podía borrarla, al menos por unas horas. El trabajo, mi santuario de orden y control, se convirtió en mi cárcel. Llegaba tarde, la mirada perdida, los ojos inyectados. Las advertencias de mi jefe eran cada vez más claras, más severas. Un día me llamó a su oficina. Sus palabras fueron como puñales, cada una de ellas abriendo una herida en mi ya maltrecho orgullo. Marcos, eres un excelente profesional, pero tu rendimiento ha caído en picada. No podemos permitirlo. Me dio una última oportunidad, un ultimátum que ignoré, porque en ese momento la botella era mi única verdad. Ana, en su infinita paciencia, intentó todo. Me suplicó, me rogó, me exigió. Lloró. Me mostró fotos de nosotros, de cuando éramos felices, intentando recordarme al hombre que fui. Pero yo ya no lo reconocía. Ese hombre se había esfumado, y en su lugar un extraño, un monstruo sediento, había tomado el control. Nuestras discusiones se hicieron diarias, virulentas. Las palabras hirieron más que los golpes. «Ya no te reconozco, Marcos. No eres el hombre del que me enamoré», gritaba ella, con los ojos llenos de una desesperación que ahora, en retrospectiva, me rompe el alma. Yo respondía con el silencio, con la indiferencia o con ataques iracundos que solo la alejaban más. Una noche, después de una de esas batallas campales, ella me miró con una expresión que aún me persigue en sueños. No era enfado, ni tristeza, era cansancio, puro, agotador cansancio. «Ya no puedo más, Marcos. No puedo verte destruirte a ti mismo y arrastrarme a mí contigo». Recogió una maleta pequeña, sus ojos fijos en mí, esperando alguna señal, alguna palabra de arrepentimiento, de promesa de cambio. Pero yo estaba petrificado, incapaz de articular un sonido, incapaz de detenerla. «Adiós, Marcos», dijo, y la puerta se cerró con un sonido hueco que resonó en el vacío de mi apartamento, de mi vida. La soledad que le siguió fue un veneno aún más potente que el alcohol. Ya no tenía que disimular, ya no tenía que esconder las botellas. Mi hogar se convirtió en una posigla, un testimonio silencioso de mi decadencia. Falté al trabajo un día, luego 2, luego una semana. La llamada de recursos humanos fue el golpe final. «Marcos, lamentamos informarle que su contrato ha sido rescindido». Ni siquiera protesté. Era una liberación, en cierto modo, de la farsa que mantenía. Ahora ya no tenía que pretender. Era un alcohólico desempleado, solo, sin hogar, porque el dinero se había ido tan rápido como mis escrúpulos. El alquiler se atrasó, los avisos de desalojo se apilaron en la puerta. Recuerdo el día que el oficial de policía, con una mirada de lástima que me hirió más que cualquier reproche, me pidió que abandonara el apartamento. Mis pocas pertenencias, en una bolsa de basura, eran el escaso testimonio de la vida que había tenido. La calle me recibió con sus brazos fríos y su promesa de anonimato. Los bancos del parque, las estaciones de tren, los soportales de edificios abandonados se convirtieron en mi nuevo hogar. El frío se calaba en mis huesos, la lluvia me empapaba, el hambre era un compañero constante, pero el alcohol, siempre el alcohol, era el escape, la manta que me protegía del mundo, de la realidad, de mí mismo. Me bebía el miedo, la vergüenza, el dolor. Me bebía mi pasado y mi futuro, hasta que solo quedaba el presente, un presente difuso y sin sentido. Una mañana, después de una noche particularmente brutal, me desperté en un parco de mi propio vómito. El sol apenas asomaba, pero ya el olor a orina y miseria me envolvía. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. El cuerpo temblaba, la cabeza explotaba. Un ratón se escabulló debajo de una bolsa de basura cerca de mi cara. Miré mi reflejo en una vitrina sucia, la de una panadería que aún no abría. Un extraño me devolvió la mirada, demacrado, con la barba crecida y llena de restos de comida, los ojos hundidos y amarillentos, el cabello apelmazado. Ya no era Marcos. Era una sombra, un cascarón vacío. La vergüenza me golpeó con la fuerza de un tren, pero a la vez una extraña lucidez se abrió paso entre la niebla del alcohol. Por primera vez no hubo negación, solo aceptación. Esto es lo que era. Un adicto, perdido, solo.
Y en ese abismo de autoaceptación brutal, una pequeña pregunta, casi un murmullo, se formuló en mi mente. ¿Había alguna forma de volver atrás? ¿Quedaba algo de aquel Marcos? Pero lo que no sabía en ese abismo de fango y olvido era que esa caída brutal no era mi fin, sino el preámbulo de una elección que aún no me atrevía a pronunciar en voz alta, ni siquiera a mí mismo. Una elección que me llevaría por un camino de dolor y redención que transformaría mi tragedia en mi propósito. La lucha. Esa palabra, tan fácil de pronunciar, encierra un infierno personal que solo aquellos que lo han vivido pueden comprender. Al principio la negación era mi única amiga, mi escudo contra la dura realidad. Me negaba a aceptar que era un adicto, a pesar de todas las pruebas que se apilaban a mi alrededor como escombros. Puedo parar cuando quiera, me repetía a mí mismo, una letanía vacía que se desmoronaba con cada amanecer cubierto por la bruma del alcohol. La calle me había despojado de todo, pero no de mi orgullo, de mi ceguera. Me aferraba a la idea de que esto era solo una mala racha, un bache temporal del que saldría por mis propios medios. Cada mañana, con el estómago retorciéndose y las manos temblorosas, juraba que sería la última vez. Tiraba las botellas vacías a la basura con una determinación que duraba, a lo sumo, media hora, hasta que la sed y la ansiedad se apoderaban de mí, arrastrándome de nuevo a la licorería más cercana, a la promesa fugaz de alivio. Cada recaída era un golpe más a mi ya maltrecho espíritu, una confirmación de que era un fracaso, un ser sin voluntad. Intenté seguir como si nada, como si la vida en la calle, la humillación de pedir limosna, la mirada de desprecio de los transeúntes, fuera una especie de juego. Me decía que era temporal, que era una fase, pero cada paso que daba, cada noche que dormía bajo el frío implacable, cada punzada de hambre me recordaba brutalmente lo que había perdido. Mi dignidad, mi identidad, mi futuro. Mis recuerdos de Ana, de mi trabajo, de mi antigua vida, se mezclaban con las alucinaciones provocadas por el síndrome de abstinencia, convirtiendo mi pasado en una tortura y mi presente en una pesadilla. La voz en mi cabeza, esa compañera constante y cruel, me susurraba que no valía nada, que estaba destinado a desaparecer en el olvido, una estadística más en las calles de la ciudad. Había días en que la idea de desaparecer, de simplemente dejarme llevar por el frío o el agotamiento, parecía una liberación, la única salida posible a un sufrimiento que parecía no tener fin. Pero en medio de esa oscuridad impenetrable, algo, muy tenue al principio, empezó a filtrarse. Un día, mientras estaba sentado en un portal, un anciano con una barba blanca y unos ojos llenos de una sabiduría triste se sentó a mi lado. No me pidió nada, no me juzgó. Solo me ofreció un trozo de pan y un poco de agua. «No estás solo, hijo», me dijo. Su voz áspera pero cargada de compasión. «He estado donde estás tú». Su historia, contada a retazos entre bocados de pan rancio, era un eco inquietante de la mía. Él también había perdido todo por el alcohol y también había encontrado un camino de regreso. Me habló de un lugar, un refugio donde no solo ofrecían comida y cama, sino también esperanza. Hay gente allí que te entiende, Marcos. No te pedirán nada, solo que escuches. La desconfianza era mi segunda naturaleza en la calle, pero había algo en sus ojos, en su voz, que me conmovió. Me dio un folleto arrugado, con la dirección de un centro. Lo miré con escepticismo, luego con una pizca de curiosidad. Era un puente, o la promesa de uno. Un camino de ladrillos amarillos en mi particular sendero de baldosas rotas. Tardé días en reunir el coraje para ir. El miedo al cambio, a la esperanza que podría ser efímera, era paralizante. Finalmente, el hambre y el frío, y una desesperación más profunda que cualquiera otra que hubiera sentido, me empujaron. El centro era un edificio sencillo, sin lujos, pero irradiaba una calidez que hacía mucho no sentía. Al entrar, el olor a comida caliente, a limpieza, me abrumó. Me asignaron una cama en una habitación compartida. Y luego me invitaron a mi primera reunión de grupo. Me senté en una silla dura,
los brazos cruzados, la mirada clavada en el suelo, escéptico. Escuchaba historias de otros, sus luchas, sus victorias, sus caídas. Al principio me sentía ajeno, distante. Mis problemas parecían únicos, más grandes, más irremediables. Pero con el paso de los días, al escuchar las voces temblorosas de otros que contaban su infierno, comencé a ver fragmentos de mí mismo en sus relatos. Sus miedos, sus vergüenzas, sus anhelos. No estaba solo. No era el único. Era una revelación, un golpe en el pecho que me hizo darme cuenta de que había una comunidad, un refugio para mi alma herida. El proceso de desintoxicación fue infernal. Mi cuerpo gritaba por la droga que le había negado. Sudores fríos, temblores incontrolables, náuseas constantes, alucinaciones que me mostraban demonios personales y recuerdos distorsionados. Cada hora era una eternidad, cada minuto una tortura. Quería salir corriendo, quería volver a la botella, a ese olvido fugaz que me prometía paz. Pero los voluntarios y los terapeutas del centro eran firmes, pero compasivos. Me hablaban, me acompañaban, me recordaban el propósito de mi lucha. No me juzgaban, solo me sostenían, física y emocionalmente, mientras yo batallaba contra mis propios demonios. Hubo noches en las que las lágrimas no cesaban, en las que la desesperación me invadía por completo. Lloré por Ana, por mi trabajo, por el hombre que había sido. Lloré por la vergüenza de lo que me había convertido. Grité de frustración, de rabia, de impotencia, pero cada lágrima, cada grito, era una pequeña liberación, una purga del veneno que había acumulado durante años. Lentamente, dolorosamente, la niebla empezó a disiparse. Las manos dejaron de temblar tanto, las alucinaciones disminuyeron. Empecé a dormir, aunque los sueños eran a menudo pesadillas. Las terapias individuales y grupales se convirtieron en mi tabla de salvación. Con el terapeuta, empecé a desentrañar los hilos enredados de mi pasado, a confrontar las razones subyacentes de mi adicción, la presión, el miedo al fracaso, una soledad disfrazada que el éxito no podía llenar. Aprendí a identificar los detonantes, las situaciones, los sentimientos que me empujaban a buscar refugio en el alcohol. En las reuniones de grupo, escuchaba y, lentamente, empezaba a hablar. Mi voz, al principio un susurro apenas audible, se fue fortaleciendo con cada palabra compartida. Compartir mi historia, mi vergüenza, mis miedos, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero la respuesta que recibí no fue juicio, sino empatía, comprensión, apoyo. Vi que mis experiencias no eran únicas, eran parte de un patrón humano de dolor y búsqueda de alivio. Me dieron herramientas, estrategias para manejar la ansiedad, técnicas de relajación, formas de identificar y desafiar los pensamientos negativos. Me enseñaron a perdonarme a mí mismo, un concepto que me parecía inalcanzable. Hubo retrocesos, por supuesto. La recuperación no es un camino lineal, sino una espiral ascendente, con sus subidas y bajadas. Hubo días en que la tentación era abrumadora, en los que cada fibra de mi ser anhelaba el olvido que el alcohol prometía. Una tarde me escapé del centro. Recuerdo haber caminado por calles conocidas, el pulso acelerado, la mente gritando. Vi una licorería y el magnetismo era irresistible. Mis pies me llevaron hacia ella, casi por inercia. Podía sentir el sabor, el calor en mi garganta. Estaba a punto de entrar cuando una imagen fugaz de Ana, la última vez que la vi, con la maleta en la mano y la desesperación en los ojos, me detuvo en seco. Y luego la imagen del anciano del refugio, su mano ofreciéndome pan y esperanza. El miedo, un miedo distinto al que conocía, me invadió. Miedo a volver al infierno del que estaba intentando salir. Me di la vuelta. Corrí de vuelta al centro, las lágrimas corriéndome por la cara, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de una nueva clase de pánico. El pánico a perder la oportunidad que se me estaba dando. Esa noche, hablé en la reunión de grupo, conté mi casi recaída, mi huida, mi miedo. La respuesta de mis compañeros fue de comprensión y apoyo. Lo importante es que regresaste, Marcos, me dijo uno de ellos. Cada día es una nueva elección y hoy elegiste la vida. Esas palabras se quedaron grabadas en mi alma.
Empecé a dar pequeños pasos adelante, me involucré en las actividades del centro, ayudando en la cocina, limpiando, ofreciendo una palabra de aliento a los recién llegados que tenían la misma mirada perdida que yo había tenido. Cada pequeña revelación, cada pequeño avance, por insignificante que pareciera, mantenía el interés, la chispa encendida. Empecé a leer, a dibujar, a encontrar formas saludables de llenar el vacío que antes llenaba el alcohol. La música volvió a mi vida, no como una distracción, sino como un bálsamo para mi alma. Poco a poco, el hombre que había sido, o al menos una versión más sabia y fuerte de él, empezó a emerger de las cenizas. El espejo ya no me devolvía la mirada de un extraño. Era mi propia mirada, aunque marcada por la batalla, la que me devolvía la imagen de un sobreviviente. Fue en una de esas reuniones de grupo, unos 8 meses después de mi ingreso al centro, que viví lo que consideraría mi verdadero punto de inflexión. Había ganado cierto respeto entre mis compañeros, no por mis logros pasados, sino por la autenticidad de mi lucha y mi compromiso. Ya no era el tipo escéptico que se sentaba en la última fila, con los brazos cruzados, ahora solía ser en el círculo interior, compartiendo mis experiencias y ofreciendo mi apoyo. Aquella tarde, un nuevo integrante se unió al grupo. Se llamaba Leo. Era un chico joven, apenas de 20 y pocos, con los ojos llenos de una desesperación tan profunda que me recordaron vívidamente mi propia mirada al llegar. Estaba demacrado, tembloroso, y sus palabras eran un murmullo apenas audible de culpa y autoflagelación. Contó su historia, una historia de promesas rotas a su familia, de estudios abandonados, de un futuro que se desdibujaba bajo el peso de una adicción a los opioides. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras hablaba de la vergüenza que sentía, de la sensación de ser una carga, de no tener salida. Todos en la sala, veteranos de la recuperación, podíamos sentir su dolor. Pero algo en la historia de Leo me golpeó de una manera distinta. Su vulnerabilidad, su juventud, el eco de mi propia frustración y autoodio en sus palabras resonó en lo más profundo de mi ser. Me vi a mí mismo en él, pero no el Marcos que era ahora, sino el Marcos que yacía en ese banco bajo el puente, creyendo que era el fin. Sentí una punzada de compasión tan intensa que me sorprendió, y en ese instante, una chispa, una idea, se encendió en mi interior. No podía permitir que Leo se rindiera, no podía permitir que se perdiera en el mismo abismo del que yo, con tanto esfuerzo, había logrado escapar. La terapeuta nos invitó a compartir nuestras reflexiones. Cuando llegó mi turno, me levanté. Mi voz, que ya no temblaba por la abstinencia, sino por una emoción diferente, resonó con una fuerza que no sabía que poseía. Me acerqué a Leo, me arrodillé a su lado para estar a su altura. Le puse una mano en el hombro. Pude sentir el temblor de su cuerpo. Leo, le dije, mi voz suave pero firme. Escucha. Todo lo que acabas de decir, cada palabra, cada lágrima, yo la conozco. Yo estuve ahí. Sentí esa misma vergüenza, esa misma desesperación. Creí que era el final, que no había vuelta atrás, que era un fracaso irreparable. Pero mírate ahora. Estás aquí, en esta sala. Y eso, mi amigo, ya es una victoria. Ya es el principio. No estás solo. Entiendo lo que sientes, la tentación de rendirte. Pero te prometo con cada fibra de mi ser que hay esperanza, hay un camino. No será fácil. Habrá días en que querrás tirar la toalla, días en que la oscuridad parecerá insuperable. Pero no tienes que hacerlo solo. Estamos aquí. Yo estoy aquí. Mientras hablaba, las palabras surgían solas, no pensadas, sino sentidas, directamente desde la experiencia de mi propio infierno. Le hablé de las pequeñas victorias, de los días en que simplemente no beber era un triunfo épico, de la importancia de pedir ayuda, de la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad. Le hablé de la luz que empieza a filtrarse cuando uno decide luchar, cuando uno decide creer. Los ojos de Leo, que hasta ese momento habían estado vidriosos y distantes, se fijaron en los míos. Pude ver un atisbo de algo, una chispa de reconocimiento, de conexión. Pudo ver en mis ojos la verdad de mis palabras, la autenticidad de mi experiencia.
Asintió lentamente, las lágrimas aún corriendo, pero con una expresión de gratitud mezclada con una naciente esperanza. El resto del grupo se unió, cada uno compartiendo un mensaje de apoyo, de comprensión. En ese momento, al ver la transformación en el rostro de Leo, al sentir la conexión palpable que se creó en la sala, algo fundamental cambió dentro de mí. Comprendí que mi propio dolor, mi caída y mi ascenso no habían sido en vano. Mi historia no era solo mi historia, sino una herramienta, un testimonio, una antorcha que podía iluminar el camino de otros que aún navegaban en la oscuridad que yo conocí también. Había encontrado mi propósito, mi vocación. No solo se trataba de mi propia recuperación, se trataba de lo que podía hacer con ella. Mi propia batalla se había convertido en mi mayor fortaleza. A partir de ese día, mi enfoque en el centro cambió. No solo era un paciente en recuperación, sino un mentor, un voluntario, un oyente activo. Me involucré en cada programa, en cada actividad. Estudié, leí todo lo que pude sobre adicciones, sobre psicología, sobre el proceso de rehabilitación. Realicé cursos de consejería, obtuve certificaciones. Quería entender no solo mi propia adicción, sino la de los demás, para poder ayudar de una manera más efectiva. Pasaba horas con los recién llegados, compartiendo mi experiencia, ofreciendo un hombro para llorar, una palabra de aliento o simplemente mi presencia silenciosa. No había nada más gratificante que ver la mirada de desesperación transformarse en una de esperanza, que escuchar a alguien decir, «Gracias, Marcos, tu historia me dio fuerzas para seguir». Esas palabras eran el verdadero elixir, la recompensa más grande que jamás hubiera imaginado. Poco a poco, mi vida empezó a tomar una nueva forma. Me mudé de un apartamento compartido a uno propio, pequeño pero limpio y lleno de luz. Volví a contactar con mi familia, pidiendo perdón y explicando mi camino. Con Ana, el proceso fue más lento, más delicado. Al principio hubo mucha herida, mucha desconfianza, pero con el tiempo, con mi constancia y mi compromiso visible con la sobriedad, las barreras empezaron a caer. No volvimos a ser pareja, pero recuperamos una amistad profunda, basada en el respeto y el perdón. Ella fue testigo de mi transformación, y su apoyo, aunque a distancia, fue fundamental. Mis días ahora estaban llenos de un nuevo significado. Trabajaba a tiempo completo en el centro de rehabilitación, ya no como paciente, sino como consejero y coordinador de programas. Organizaba talleres, dirigía grupos de apoyo, hablaba en conferencias. Descubrí que la verdadera recuperación no es solo dejar de consumir, sino reconstruir una vida con propósito, con amor, con conexión. No se trata de olvidar el pasado, sino de integrarlo, de aprender de él y usarlo para el bien. Mi pasado no me define, me impulsa. Cada historia que escucho, cada vida que veo transformarse, es un recordatorio constante de mi propio camino, de la fragilidad de la existencia y de la resiliencia del espíritu humano. Entendí que la adicción no era una elección moral, sino una enfermedad compleja, y que la recuperación era un viaje constante, un compromiso diario. Dicen que la vida te quita para enseñarte a valorar. A mí me quitó todo, mi trabajo, mi hogar, mi pareja, mi propia identidad. Pero al final me lo devolvió todo, transformado y con un significado mucho más profundo. Me enseñó el valor de la humildad, de la resiliencia, de la compasión. No recuperé el trabajo corporativo ni el estatus social que perdí, ni el hogar perfecto que se desvaneció, pero gané algo infinitamente más valioso, la capacidad de reconstruirme desde cero, de perdonarme a mí mismo por mis errores, y sobre todo, de tender una mano a aquellos que aún están perdidos en la oscuridad que yo conocí también. Gané un propósito que trasciende mi propia existencia, una misión que me llena de una alegría y una paz que el alcohol nunca me pudo dar. Hoy, cuando miro mi reflejo en el espejo, veo a Marcos, pero es un Marcos diferente. Un Marcos con cicatrices, sí, pero también con una fortaleza inquebrantable y una profunda gratitud. Veo a un sobreviviente, un testigo de que incluso en el abismo más oscuro existe la posibilidad de redención. Mi voz, antes silenciada por la vergüenza, ahora resuena con un mensaje claro, un mensaje que comparto con todos los que están dispuestos a escuchar, con todos los que están buscando una salida, una luz al final del túnel. Porque siempre hay una segunda oportunidad, siempre.
Es un mensaje que se ha convertido en mi mantra, en el núcleo de mi trabajo, en el propósito de mi vida. Cada día que me levanto, recuerdo dónde estuve y hacia dónde voy. Cada persona que ayudo es una confirmación de que el sufrimiento, si se abraza y se transforma, puede convertirse en la fuerza más poderosa para el bien. Mi historia no es única, pero es un testimonio vivo de que la esperanza nunca está realmente perdida, que la luz siempre puede encontrar un camino para penetrar la oscuridad más profunda. Y ese es el legado que quiero dejar, la verdad que quiero compartir con cada aliento que tomo.